Y seguimos con el tema que tenemos pendiente. Estamos hablando acerca del tiempo del milenio que profetiza ahí Apocalipsis capítulo 20. Estamos aprendiendo cosas interesantes acerca de ese tiempo. Y esta es una clase que por lo menos para nosotros los cristianos es informativa, porque estamos muy seguros de que nosotros nos vamos con el Señor cuando Él venga por su iglesia y que vamos a estar con Él en la Nueva Jerusalén. Sin embargo, siempre hay que buscar algo para aplicar a nuestros días, ¿verdad? Y salir de aquí, porque cuando venimos a la casa del Señor venimos con hambre de su palabra. Y ya que vamos a tratar lo que es el tema de los sacrificios durante el milenio, pensé que era una buena aplicación que meditáramos en lo que es un sacrificio. Según el diccionario, es la acción de santificar, o sea, es una renuncia, una privación. Pero también, o según otro diccionario, designa todo aquello que, habiendo sido dedicado a un objeto religioso, no puede ser reclamado. Fíjense qué interesante el concepto que da este diccionario. Un sacrificio es algo que, habiendo sido dedicado a algo religioso, no puede ser reclamado. Teniendo esto en mente, los sacrificios cumplen un propósito para Dios, porque por alguna razón Él fue el que los estableció. Él fue el que lo demandó de su pueblo Israel. Podemos pensar en dos propósitos. Número uno, hacer conciencia que la muerte como juicio de Dios estaba sobre la persona. Fíjense, estamos hablando de los sacrificios del Antiguo Testamento. El propósito era que aquellos sacrificios le traían a la conciencia de la persona que la muerte como juicio de Dios estaba sobre uno. Y en segundo lugar, se daba muerte a aquel sacrificio, a aquellas víctimas de animales, para que fueran aceptados por Dios. Se pueden hablar de 4 sacrificios principales. Por ejemplo, estaba el holocausto, que es el que presentaba a la persona según su capacidad económica. Estaba la ofrenda por el pecado o expiación, que era para evitar que el juicio de Dios cayera sobre el que ofrendaba. La ofrenda por la culpa, o sea, faltas cometidas contra el Señor o contra el prójimo. Y ofrendas de paz, que eran las que se ofrecían como resultado de haber recibido una clase de bendición. Ahora vamos a Romanos capítulo 12, los versículos del 1 al 2, y vamos a leer todos este versículo que hemos escogido como clave. Romanos 12, del 1 al 2. Si el Nuevo Testamento continúa hablando de sacrificio, pero vamos a entender en qué sentido. Romanos 12, del 1 al 2, lo leemos todos, dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjense cómo aquí Pablo dice en Romanos que ahora nosotros, los cristianos, tenemos que presentarnos en un sacrificio vivo. Y el mismo versículo aclara el tipo de sacrificio. Significa nuestra santificación y consagración, no solamente el domingo, los días de culto,
sino todos los días de nuestra vida. Ese es nuestro sacrificio ahora, la vida santa, la vida consagrada. El abrir mis ojos en la mañana y lo primero que viene a la mente es, tengo que encomendarme al Señor y sobre todo que me ayude a vivir hoy una vida que le agrade a Él. Ese es el tipo de sacrificio que el Señor dice que presentemos ahora. Pero este sacrificio se sigue realizando sobre las dos bases que hemos dicho. Recuerden, es hacer conciencia que la muerte como juicio de Dios estaba sobre nosotros. Ahora les vamos a hablar sobre cuál es la motivación que yo debo de tener para presentarme todos los días en sacrificio vivo, agradable delante del Señor. Sigue siendo la idea del sacrificio. Yo tengo que entender que sobre mí como pecador está la muerte como juicio de Dios. Pero ahora ya yo no lo veo como lo veían los que presentaban sacrificio en el Antiguo Testamento. Ahora yo sé, como creyente, que Cristo murió por mis pecados. Entonces, sobre la base de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que es una muerte expiatoria, yo me voy a presentar en sacrificio vivo delante del Señor. La segunda idea dice que se daba muerte al sacrificio para que fuera aceptado por Dios. Nosotros como creyentes sabemos que no vamos a ser más aceptados por el hecho de nuestros propios esfuerzos o sacrificios que nosotros podamos hacer. Nuestra aceptación está sobre el sacrificio expiatorio de Cristo. Él fue el que nos justificó, Él nos reconcilió, en Él somos aceptados delante de Dios. Entonces, mi motivación para yo presentarme en sacrificio vivo es el sacrificio de Cristo. Es una manera de yo responder con gratitud al Señor por habernos librado de la muerte y por permitir nuestra aceptación delante de Él. No tenemos que realizar ni sacrificios de animales. No tenemos por qué mutilar o lacerar el cuerpo como hacen muchas religiones por ahí. No tenemos por qué cometer castigos penitenciales, ni tampoco procesiones, etcétera. O sea, cosas que el hombre hace pensando de que va a recibir aceptación y el agrado de Dios. Ya nosotros no tenemos que hacer nada de eso, porque como somos aceptados es a través de Cristo Jesús. Y sobre ese sacrificio, entonces yo ahora presento mi vida en santidad a Dios. O sea, entendemos entonces qué significado tuvieron los sacrificios del Antiguo Testamento. El propósito que Dios perseguía era que aquel que se acercaba, sea al tabernáculo o sea al templo, trayendo su ofrenda, según su economía, hayan sido tórtolas o haya sido una oveja, lo que ellos trayeran, al traerlos reconocía, la muerte de Dios está sobre mí. O sea, el juicio de Dios está sobre mí. Yo presento esto para entonces ser aceptado por Dios y apaciguar su ira sobre mí. Esa era la idea del Antiguo Testamento. Y por eso lo hacían a un nivel personal y también entonces como nación en el día de la expiación en octubre. Ese era el significado de los sacrificios del Antiguo Testamento. Ya entendemos el significado de lo que es presentarme yo en sacrificio vivo delante del Señor. Es mi vida santa, mi vida consagrada a Dios, basada en los méritos de Cristo, basada en lo que ya Cristo hizo por mí. Ahora vamos a ver entonces el significado de los sacrificios durante el tiempo del milenio. Esa fue la pregunta que quedó pendiente, más o menos algo así, si recuerdo, ¿por qué? Si el sacrificio de Cristo fue hecho una sola vez y para siempre, vuelve de nuevo los sacrificios en el tiempo del milenio. Vamos a tratar de responder esa pregunta. Pero antes de responderla, vamos a cerciorarnos, usando las profecías, que en efectivo durante ese tiempo van a volver los sacrificios. Primeramente, es obvio
porque si se vuelve a reconstruir el templo, y ya estuvimos hablando de sacerdotes y del oficio de estos sacerdotes, pues una de las cosas que se hacía en el templo mayormente, aparte de enseñar la palabra, era hacer sacrificios. Así que si se está hablando de templo, por ende, significa que van a volver los sacrificios. Pero vamos a verlo según las profecías bíblicas. Ya la semana pasada estuvimos hablando de características peculiares que van a ocurrir durante este tiempo. Ejemplo, usted lee todas las profecías que tengan relación al milenio y va a encontrar que no se hace mención de sumo sacerdote. Eso es algo diferente. Ese detalle es importante, porque el sumo sacerdote estuvo oficiando hasta el 70 después de Cristo. Entonces, si no se menciona sumo sacerdote, por ende, no es un templo, no es el templo, ni fue el templo de Salomón, ni el de Zorobabel, no es un templo futuro. ¿Por qué no se menciona sumo sacerdote? Porque Cristo es el sumo sacerdote. Pero sí vimos que se menciona un príncipe. O sea, el príncipe no es que sea el sumo sacerdote, si no lo dijera bien claro. No, este príncipe es un tipo de líder o gobernante que no es extraño tampoco en las Escrituras, porque según Zacarías 4, cuando Judá regresa del exilio bajo aquella orden de Ciro de volver a restaurar, a reconstruir el templo que estaba destruido, durante ese tiempo hubo un gobernante que prácticamente fue el líder de aquella nación que regresaba y sobre todo quien presidió la obra de la reconstrucción. Y ese era Zorobabel. Por eso que al templo le pusieron ese nombre, el templo de Zorobabel. Zorobabel era un gobernante. O sea, al parecer la misma idea vuelve a surgir ahora con la nueva reconstrucción del templo de un líder que Jesucristo va a poner para que esté enfrente de su casa y lo que es como un gobernante. Lo que me dice a mí, y esto lo quiero aclarar muy bien, porque el milenio es el reino teocrático de Jesucristo en la tierra, y Jesucristo es Rey de Reyes, Señor de Señores. Él viene a implementar su reino, de eso no hay duda. Pero, sin embargo, Jesucristo físicamente está en un lugar, aunque como Dios, Él es omnipresente, como hombre está en un lugar físico. En este momento Él está al lado del trono, en la majestad en las alturas, y por eso Él va a regresar. Durante el milenio, Cristo va a ser el Rey, y como Dios, Él va a manifestar su presencia. Y como Dios, Él va a implementar todas las características de ese gobierno teocrático. Pero literalmente en su físico, Él con quien va a estar es con la iglesia en la Nueva Jerusalén. La idea que yo tengo, el por qué hay un Zorobabel, hay un líder, un príncipe, no se menciona nombre, es de la dinastía de David, que va a estar a aparecer a cargo de lo que es los reinos de este mundo. ¿Entienden la idea? Bueno, vayamos entonces a ver a profecías acerca de los sacrificios del milenio. Una de las que ustedes pueden leer es Ezequiel capítulo 20, versículo 40 al 44. Cada vez que leemos estas profecías, tenemos que estar pendientes de los detalles que marcan la diferencia entre los templos terrenales y ese templo futuro del milenio. Diferencias como, por ejemplo, esto que les acabé de mencionar, no hay mención de sumo sacerdote. Esos son los detalles que me dicen a mí, no, estos profetas están hablando del templo milenario. Okay, eso es para que ustedes tomen nota, estudien en su casa, Ezequiel 20, 40 al 44. Que uno de los objetos
que se mencionan en este templo es el altar del holocausto. El altar del holocausto era, vamos a decir, vamos a ponerle estos nombres para que nosotros podamos entender, como un tipo de barbecue o asado a brasas que había cuando usted entraba en el tabernáculo. Lo primero que se encontraba era con el altar del holocausto. Estaba después el lavacro, que era la fuente donde los sacerdotes tenían que lavarse antes de entrar al lugar santo. En el lugar santo estaba el candelabro, estaba la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso. Y luego al entrar en el lugar santísimo, que lo dividía aquel velo que tenía como prácticamente 4 pulgadas de espesor, estaba el arca del pacto. Este era el único mobiliario que había en el tabernáculo y en el templo. Si usted lee las profecías con relación al templo milenario, no se mencionan muchos de estos objetos, pero sí se menciona el altar del holocausto. O sea, al mencionarse el altar del holocausto, ya indica de que se van a reanudar los sacrificios. Isaías 67, alguien lo busca y lo lee, por favor. Isaías 67. ¿Quién lo tiene? Hermano Roberto, ok. Todo el ganado de Cedar será juntado para ti. Carneros de Naboí te serán servidos. Serán ofrecidos con agrado sobre mi altar. Y glorificaré la casa de mi gloria. Ok, ahí vemos, y este es un pasaje relacionado a las glorias de Israel en el reino mesiánico. Otra persona me busca Zacarías 14, del 16 al 21. Zacarías 14, 16 al 21. ¿Quién lo tiene? Ok, Cecilia. Sigan con la vista. Ahora le voy a preguntar a Cecilia algo, para que lo tengas en la mente cuando vas leyendo. ¿Qué detalle vas a encontrar ahí que te está diciendo que se refiere al templo del milenio o a lo que va a suceder en el milenio? Así que léelo con esa mentalidad. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirá de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. ¿Hasta dónde? Dije que hasta el 21. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos: santidad a Jehová. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos. Y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ella y cocerán en ella. Y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Así que tú misma, yo por lo menos puedo encontrar ahí 2 detalles que me dicen que esto se refiere al milenio. A ver. Bueno, habla de lo que estuvimos hablando en la otra clase cuando que va a venir a ver, déjame leer. Ajá. El Armagedón. Exacto, el Armagedón, cuando Cristo va a acabar con la gente.
Ok, eso es un detalle interesante, ese es uno de ellos. Están mencionando las naciones que quedaron salvas del Armagedón. Ok, ¿cuál es el otro detalle? Ya lo abrimos ya para ver quién se da cuenta del otro detalle. Sí, pero hay otro detalle bien interesante ahí, que es peculiar del milenio. Ya ese lo mencionamos. Me gusta que se rompa un poquito la cabeza. Donde habla que las familias no subirán a Jerusalén. Ok, tibia. Pero está tibia. Jehová de los ejércitos no subirá sobre ellos. Sí, no, pero hay algo ahí, un detalle muy interesante, que marca una diferencia entre el templo de aquí, de la tierra, y el milenio. Que tenemos que avanzar con la clase, se los digo. Okay. El detalle es este. Los que estaban obligados en los tiempos del templo, que estaban obligados a subir a Jerusalén para celebrar la fiesta, eran los varones israelitas. ¿Ok? Pero en este tiempo no habla de varones israelitas, habla de naciones. Todas las naciones, menciona Egipto peculiarmente, pero está mencionando todas las naciones de la tierra. Los que no suban a Jerusalén a hacer sus sacrificios, a celebrar la fiesta de los tabernáculos, que de paso se menciona porque es la que es tipo o figura del milenio. Cada una de las fiestas del Antiguo Testamento tienen que ver con el cuadro de la redención o el plan de salvación de Dios para con el hombre. Bueno, la de los tabernáculos es la tipo o figura del milenio, por eso es que se menciona aquí en este pasaje. Pero esos son los detalles que nosotros tenemos que abrir nuestros ojos y darnos cuenta. Durante el templo, por eso Jesús subía a Jerusalén a celebrar la Pascua y otra fiesta, los varones israelitas o judíos eran los que estaban obligados a subir a Jerusalén. Pero en este caso ya se refiere a todas las naciones. Y como vimos ahí, se habla de sacrificio, de presentar sacrificios al Señor. Pero no hemos respondido a la pregunta, ¿por qué la necesidad de estos sacrificios? Ok, es muy claro que el sacrificio de Cristo fue hecho una sola vez y para siempre, y es un sacrificio perfecto. Es lo que me da a mí la seguridad de mi salvación, el saber que es no solamente los pecados pasados, sino los presentes y los futuros están perdonados en el único sacrificio, en el de Cristo Jesús. Recuerden, mi motivación a la santidad es la gratitud a Dios y obviamente mi nueva naturaleza, la nueva naturaleza que he recibido del Espíritu Santo. Pero Hebreos capítulo 10, 12 al 14, Hebreos 10, 12 al 14, habla acerca del sacrificio de Cristo. Sabemos que es un sacrificio perfecto y completo, primero porque es lo que Dios ha demandado, es lo que Dios ha provisto. Él no, para justificación del hombre, Él no acepta ningún otro tipo de esfuerzo humano. Usted puede ser el santo más grande que los hombres puedan mencionar aquí en la tierra y no ir al cielo, porque Dios no acepta como justificación ningún esfuerzo humano. Lo único que Él acepta es el sacrificio perfecto de su Hijo Jesucristo. Punto. No más. Y por eso es que fue hecho una sola vez y para siempre. Hebreos 10, 12 al 14. Este lo voy a leer yo. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Fíjense, la acción de sentarse significa está terminado todo. Por eso dijo consumado es en la cruz. ¿Okay? Dice, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Es lo que Él está haciendo en este momento. Esperando por este tiempo el reino milenario, que es cuando los enemigos van a ser puestos por estrado de sus pies. Dice el 14, porque con una sola ofrenda
hizo perfectos para siempre a los santificados. Y eso lo atestigua el Espíritu Santo. Fíjense, la idea esta es que aquel que cree en Cristo, no es perfecto, es pecador. Pero como está cubierto por la sangre de Cristo, Dios lo ve a través de esa sangre. Por eso que Colosenses habla de escondidos en Cristo. Y como estamos cubiertos por esa sangre, Dios nos ve perfectos en Cristo. Y como nos ve perfectos en Cristo, es por eso que nosotros podemos elevar una oración en el nombre de Jesús y recibir la respuesta de Dios. De otra manera, ninguno de nosotros pudiera tener absolutamente ningún contacto con el Dios tres veces santo. Por eso es que ese sacrificio fue hecho una sola vez y para siempre. Y Dios nos ve perfectos, pero nos ve perfectos cubiertos por la sangre de Cristo. No es que seamos perfectos. Y por eso ya ese sacrificio no hay que repetirlo. Se hizo una sola vez, literalmente, y se ha dejado para que todo aquel que en Él cree pueda ser salvo. Ahora, aquellos sacrificios del Antiguo Testamento que les estuve hablando, ellos eran figuras del sacrificio de Cristo. Les pongo este ejemplo. Estaba el sacrificio del día de la expiación, que se celebraba en octubre, Yom Kippur. Ese día, una vez al año, que era que el sumo sacerdote solamente entraba al lugar santísimo a ofrecer esta ofrenda para el perdón de la nación y para que se pueda recibir la bendición de Dios. Bueno, ese sacrificio es el tipo del de Cristo, que fue una sola vez y para siempre, no más. La idea es esta, hermano. Nosotros aceptamos y recibimos a Cristo una sola vez en la vida. Yo no tengo que estarlo aceptando cada vez que se hace un llamado. Yo lo acepto una vez. Y desde que yo lo acepto, ya lo acepté de corazón. Ese es el sacrificio que me ha salvado y me da vida eterna. ¿Okay? Ese es el día de la expiación. Pero estaban los otros sacrificios y los otros holocaustos que se hacían a diario. Y eran miles y miles y miles que se hacían a diario. Bueno, esos sacrificios son tipo de cuando nosotros pecamos a diario y confesamos y pedimos perdón por los pecados que cometemos, y casi siempre lo hacemos al momento que los cometemos. Yo no sé qué sistema usted usa, pero por ejemplo, yo cuando la conciencia a mí me dicta de qué pecado, no me deja tranquilo, y ahí mismo yo tengo que pedir perdón y tengo que pedir que Jesucristo me limpie. Esos sacrificios son los que me permiten a mí tener una limpia conciencia para yo ser un adorador a Dios. Y eso se hace continuamente en nuestra vida mientras que estemos en este cuerpo. O sea, una vez aceptamos a Cristo, ya yo no tengo que aceptarlo más. Una sola vez. Ya yo soy un creyente. Después yo mantengo mis cuentas claras con Dios, confesando a diario mis pecados. Por lo que nosotros no usamos ningún tipo de figura humana para confesarnos, porque el único sumo sacerdote es Jesucristo. Y si pecamos contra Él, de Él viene el perdón. Entonces esa es la idea de el por qué el sacrificio de Cristo fue hecho una sola vez y para siempre. Y sobre los sacrificios diarios, Juan en su primera carta, ahí él habla en capítulo 1, versículo 8 al 10, si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonarnos. Y también Hebreos 10, 22, es el versículo que menciona cómo nosotros, ya teniendo esa puerta abierta y ese libre acceso, sí nos presentamos, pero con limpias conciencias, purificados los corazones. ¿Qué Jesús? Ok, vamos a tratar de entender bien qué es lo que va a estar ocurriendo en aquel entonces. Va a estar implementándose una religión mundial. Esa religión mundial es la judía, Jehová, adorar a Jehová y adorar a Jesucristo como Rey de Reyes, Señor de Señores.
O sea, eso va a ser un implemento. Como siempre lo digo, en todo aspecto cuando se está tratando del milenio, es muy difícil para nosotros concebir qué es lo que Dios va a estar haciendo en ese tiempo con la gente, cómo Él va a estar ministrando, qué es lo que va a estar demandando. Porque sí sabemos que desde la creación la revelación de Dios ha sido progresiva, y de acuerdo a la revelación progresiva es que Dios demanda según la revelación que se está obteniendo. Quiere decir Él, y eso lo dice Romanos capítulo 2, el hombre va a ser juzgado por la ley escrita en sus corazones, por el conocimiento que reciba del Señor. En ese tiempo, eso va a ser algo nuevo. Y sobre eso que Dios va a hacer es que va a juzgar a las naciones, o van a haber malditos o benditos, como estuvimos viendo en la clase de la semana pasada. Pero seguimos enfocados en nuestra idea. ¿Por qué la reanudación de estos sacrificios? Bueno, estos sacrificios del milenio también van a ser tipo o figura de Cristo. Igual que los del antiguo fueron tipo y figura de Cristo, esto va a ser lo mismo. Lo único que en el Antiguo Testamento los sacrificios eran tipo de Cristo mirando hacia allá. En este entonces van a ser lo mismo, pero mirando hacia acá. Unos miraban al futuro, en el milenio van a mirar al pasado. La idea no es extraña, porque por eso fue implementada la cena del Señor en nuestros días, y no nos damos cuenta de eso. El Señor dice, hacer esto en memoria de mí, cada vez que lo hagamos. Fíjense que cada vez que nosotros nos reunimos a celebrar la cena, estamos dándole un vistazo al pasado, un vistazo a lo que ocurrió en la primera Pascua, o cuando Cristo fue presentado como Cordero Pascual. O sea, es una mirada hacia allá. Por eso dice, recuerden, háganlo en memoria de aquello que pasó. Bueno, esto en ningún momento está invalidando los sacrificios de Cristo, ni le está dando menos valor, porque de igual manera que los sacrificios de Cristo, aparte que cumplieron su propósito en el Antiguo Testamento, siempre tipificaron y figuraron a Cristo, así va a ser, pero al revés. En vez de una mirada al futuro, va a ser una mirada al pasado. ¿Entienden? Algunos comentaristas opinan, y ya lo hemos dicho aquí en la clase, va a ser un tiempo relativo de poca maldad. No es que no la va a haber, va a haber maldad, va a haber pecado, pero comparativamente va a disminuir mucho la maldad. Por el efecto del reino teocrático, por el énfasis en una religión verdadera, por la enseñanza que se va a recibir de los sacerdotes. La generación que van a nacer en esta edad, imagínense, no va a conocer lo que es cárcel, lo que es, no sé, todo lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en estos días. Tanto crimen, tanta violencia, tanto efecto de guerra, tanta preocupación. Se pone a pensar, la mayoría de los crímenes se cometen por muchos factores influyentes, el amor al dinero, o la falta de dinero. Todo eso incrementa, según esté la economía, incrementa lo que es la criminalidad. Entonces, ponga un ambiente de paz, un ambiente de abundancia, de prosperidad, con el diablo encerrado en el infierno, Cristo como Rey, enseñando la religión verdadera, que es la relación con Dios, en ese caso a través de unos sacrificios que van a enseñar y van a tipificar la obra que hizo Cristo en la cruz. O sea, ponga todo esto junto, y la generación de ese entonces va a ser de manera tal que nosotros no vamos a comprender, no vamos a entender cómo va a ser, porque es algo completamente diferente a nosotros. Inclusive millones de niños que van a nacer en ese entonces van a ser criados por padres con una mejor educación y un mejor conocimiento bíblico. Miren lo que dice Miqueas capítulo 4, versículo 1 al 8. Miqueas capítulo 4.
Y ustedes se van a dar cuenta en esta profecía, que también es milenaria, por las características que vamos a encontrar aquí, ya dichas. Miqueas 4, del 1 al 8. ¿Quién lo tiene? ¿Quién desea leer? Que no haya leído. Hermano Roberto. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas, hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones, y sus lanzas para hoces. No alzarán espada nación contra nación, ni se enseñarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Muy bien. Fíjense, perdón, leí hasta el 8. Sí, siga. Sí. Aunque todos los pueblos anden, cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y para siempre. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada, y la que afligí, y pondré a la coja como remanente, y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión, desde ahora y para siempre. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Okay. Sí, te quiero señalar aquí, también sigue mencionando dos detalles importantes. Se refiere a los tiempos postreros y tiempos donde las naciones van a venir y subir al monte de Jehová. Eso es lo que nos dice, que se refiere al milenio. Otro detalle interesante que dice que de ahí desde Sión va a salir la ley y también la palabra de Dios, la enseñanza. Siempre que Dios da la ley y Dios da su enseñanza, Él demanda respuesta a esa ley y a esa enseñanza. Y según la respuesta, usted o es bendecido o es maldecido, según si usted responde positiva o negativamente a la ley y a la enseñanza de Dios. Así que podemos ver que esa va a ser la norma que Él va a ejercer en esos días para lidiar y juzgar las naciones y juzgar a cada persona en particular. Ahora, toda esa generación que está naciendo en una época completamente diferente, porque podemos pensar de que en el Armagedón muere muchísima gente, aparte de las que han estado muriendo ya resultado de los juicios y las plagas. O sea, la población va a disminuir notariamente. O sea, aparte de que van a quedar pocos, esos que queden, entonces los que nazcan son los que van a comenzar prácticamente a vivir en esos días del milenio. Ellos van a necesitar también conocimiento del nuevo nacimiento. Van a necesitar conocimiento de la palabra de Dios. Así que estos sacrificios, ahora te doy la oportunidad, van a servir, número uno, una lección objetiva del costo de la salvación. O sea, ellos van a ser enseñados acerca del infierno, porque por eso está el altar del holocausto. El altar del holocausto es un objeto que nos está mostrando la realidad del infierno y de lo duro del castigo que es ser echado en el infierno. Para eso está el altar del holocausto. En ese tiempo, el hecho que está esa pieza presente en el templo indica que también a ellos les van a enseñar lo que es los terrores del infierno. Y si se le enseña los terrores del infierno, se le va a enseñar cómo salvarse de los terrores del infierno. Por eso que los sacrificios van a servir como una lección objetiva.
un ejemplo de lo terrible que es el pecado y sus consecuencias, y también una ilustración de la justicia y la santidad de Dios, que son cosas muy importantes. Todo eso está implícito en los sacrificios y lo que es el infierno. Hermana, ¿qué usted quería preguntar o decir? En el versículo 5 me da a entender que va a haber idolatría a otros dioses, porque dice que aunque todos los pueblos anden cada uno en Sí. el nombre de su Dios, Sí. Sí, es interesante. a pesar de que Cristo va a estar Va a ser implementada una religión mundial a Jehová, pero el hecho de ser implementada, claro que te está indicando, no todo el mundo lo va a seguir, va a ser un seguidor. Pero ya en este caso va a ser de la propia pecaminosidad que hay en el mismo hombre. Por eso que nosotros no le podemos estar echando culpa todo al diablo. El diablo es un tentador, es un influyente, pero el pecado, hermano, nosotros lo llevamos por dentro, que es un buen detalle a darnos cuenta de. Por eso que se va a necesitar enseñanza, que de Sion salga la ley, que de Sion salga la palabra de Dios. Y por eso, con toda claridad, podemos entender que durante esos 1000 años va a haber gente salva y gente condenada, gente bendita y gente maldita. ¿Ok? Hermano. Sí. Sí, es interesante esa pregunta. Sí, es interesante, no podemos tener una respuesta fija por el hecho de que solamente el capítulo 20 de Apocalipsis habla del diablo, habla de encerrar el diablo. Eso es un tema misterioso, interesante. A lo mejor puede ser que el diablo los esté representando a todos, y cuando él sea encerrado significa ya que se encierran todos los demonios, que es posiblemente lo que suceda, porque ¿cómo se puede lograr un ambiente como la Biblia sí lo especifica, que va a ser un ambiente de paz, de justicia, que va a predominar la santidad, que van a haber muchos cambios y que hayan demonios sueltos? Si hay demonios, va a haber la influencia siempre. Entonces, pero la pregunta es buena en el sentido que nosotros a veces no podemos afirmar 100% lo que la misma palabra no está afirmando. Se sobreentiende de que los cambios que van a haber ambientales y en otros aspectos, que todos estén encerrados. Pero tampoco, como dice, el único que dice que va a estar encerrado, según Apocalipsis 20, es el diablo. También ellos son seguidores del diablo, los demonios son seguidores del diablo, él es quien los dirige. Así que son preguntas buenas, pero es obvio que este tema todavía encierra muchos misterios que nos dejan sin preguntas. ¿Okay? ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta con relación a la religión? Entonces, ¿han entendido el por qué se reanudan los sacrificios? ¿Sí? Más bien son lecciones objetivas, y más bien van a jugar el mismo papel que jugaron los sacrificios del Antiguo Testamento. ¿Okay? Siempre figuras o tipos de Cristo. Sí. Mira, yo sé, pero sí, pero espérate, cuando nosotros decimos paz, y la Biblia lo habla, no estamos hablando de un paraíso como nosotros estamos experimentando en la Nueva Jerusalén. ¿Por qué decimos esto? Isaías habla todavía de muerte. Ahí lo dice, el niño de pecador va a morir de 100 años, y el pecador va a morir. Va a haber muerte, y muerte significa pecado. Otro detalle interesante, otra de las funciones de los sacerdotes es prácticamente servir de jueces. Que al servir de jueces van a haber sus querellas, sus conflictos entre las personas, obvio por naturaleza pecaminosa, que van a tener que ser resueltas en ese entonces.
Pero la promesa que se está quitando es guerras, no más problemas de gobierno ni políticos, no más caos económico, no más todas estas preocupaciones que hoy estamos nosotros viviendo. Pero no significa que se puede comparar a la Nueva Jerusalén o al paraíso. Sí, y otras cosas que se van a quitar de aquel entonces, porque yo lo había explicado anteriormente, enfocándonos entonces en lo que es el planeta Tierra. El planeta Tierra desde la creación ha venido sufriendo un degrado total, ¿okay? Después del diluvio, etcétera, sigue sufriendo un degrado total. Su mayor ataque va a ser durante la gran tribulación, cuando sufra esas plagas y esos juicios que vienen sobre la Tierra. El planeta entero va a ser restaurado a un ambiente como era el ambiente del huerto del Edén. Durante el huerto del Edén, Adán y Eva eran pecadores. Caín mató a Abel. Pero ellos disfrutaron un ambiente donde pudieron vivir casi 1000 años. Y donde no experimentaron otras cosas, productos. Sin embargo, ya para los días de Noé, el Señor estaba diciendo, voy a eliminar al hombre porque su pensamiento es de continuo al mal. Y precisamente ese es el tiempo casi de estos 1000 años. Cuando ya van pasando 1000 años, es que Satanás es suelto y vuelve a engañar a las naciones. Ahí donde se ve el espíritu contencioso, insatisfecho que hay en el ser humano. Y por eso vuelve de nuevo el hombre a rebelarse contra Dios. La idea que me hace a mí pensar que la iglesia no va a estar en la tierra durante el milenio, la dijimos la semana pasada, es el hecho de nuestra transformación espiritual. El hecho de recibir cuerpos incorruptos, ya cuerpos con capacidad de vida eterna. Nosotros con esos cuerpos nos vamos a estar viviendo en la tierra, con personas que todavía están viviendo la corrupción de la carne. ¿Okay? ¿Que alguna otra pregunta o comentario? Hermano David. Usted mencionaba algo muy interesante para nosotros, y es que nosotros nos convertimos en una sola vez. Y ya. Cuando dice la palabra que tenemos que convertirnos y arrepentirnos de nuestros pecados. Y como usted mencionaba, incluso en esta congregación hay hermanos que cuando usted predica levantan la mano. Y es incorrecto. Hay que tener una correcta interpretación de esto. Y es bueno que usted haya hecho la aclaración. Sí, la aclaración es, y eso está implícito en el día de la expiación hecho una sola vez. La idea está, en el momento que yo soy puesto frente a Cristo y yo me convierto, estoy reconociendo mi condición de pecador. Estoy reconociendo que lo que yo merezco es condenación e infierno. Y estoy reconociendo que Cristo está tomando mi lugar. En ese momento yo lo acepto como Señor y Salvador de mi vida. Ese es el arrepentimiento. Y la conversión viene porque al momento la persona es investida del Espíritu Santo y ocurre un cambio de naturaleza, una regeneración. Pero eso ocurre una sola vez en nuestra vida. Pero como dice el hermano, a diario yo me tengo que arrepentir, me tengo que convertir de ser un mentiroso, de quizás haberme cogido algo, o de estar hablando mal de otra persona, o de tener sentimientos negros y oscuros contra otra persona. Todas esas cosas que experimentamos a diario, yo tengo que confesarlas y tengo que convertirme. Y esos son representados por aquellos sacrificios diarios, que eran incontables, eran uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, no paraban, porque están representando todos esos pecados que hay todavía en nosotros. ¿Ok? Todavía tenemos 5 minutos más. No se vaya, no sé, hermano Omar, no se vaya con alguna duda. El estudio del milenio, yo saco parte de lo que es cuando el pueblo de Israel dio, se sacó de Egipto, yo era el que lo gobernaba totalmente, ese era su gobierno. Yo llego desde que ahí pongo al milenio, porque el Cristo que está reinando totalmente es un gobierno totalmente como no va a estar Satanás.
pero va a estar como mismo cuando el pueblo de Israel salió. Había gente que pecaba, Sí. tenían su Dios. En ese tiempo, como dijo el hermano, va a haber personas que van a buscar su religión. Claro. Van a buscar el sistema de adoración y es las dos partes que yo recojo los dos. Ese es Sí. el criterio. En ese tiempo está Cristo reinando y Dios cuando sacó al pueblo de Egipto era su Dios verdadero, era que estaba reinando ahí. Entonces el hombre buscó gobierno. Sí, está muy buena su comparación, porque por eso que dijimos anteriormente que la fiesta de los tabernáculos es la tipo o figura del milenio, porque fue el tiempo, exactamente como usted dice, de que Dios sacó a Israel de Egipto, todo ese tiempo que ellos disfrutaron de un gobierno teocrático, aunque llegó a involucrar jueces, pero hasta el tiempo en que ellos pidieron rey a Saúl. Una vez que ellos piden rey, que Dios lo vio como una rebelión, ellos estaban diciendo, no queremos ser gobernados por ti, por medio de jueces. No queremos eso. Queremos ser como las naciones que tienen rey. Como Dios se lo concedió, entonces vinieron los males a la nación. Durante ese tiempo, como usted dice, el pueblo de Israel estuvo disfrutando de un gobierno teocrático. O sea, Dios es el que gobernaba. Eso es lo que va a suceder, muy buena su aclaración, eso es lo que va a suceder durante el milenio. ¿Okay? Sí, hermano René. Leía yo en la Biblia hace unos días atrás que Dios, pequeños pecados, Él los perdonaba, pero que solamente en dos palabras, más no entendió nada. El que pide a un hermano fácil, ya era condenado por siempre, pero los pecados que se podían perdonar, pero en esas dos palabras era como decir que estaba condenado para. Ok, nosotros precisamente, hermano, en el mensaje de hoy vamos a hablar de eso. Así que le dejo con su incógnita hasta que escuche el mensaje, que vamos a hablar de eso. Exacto. Ok. ¿Alguna otra pregunta con relación a lo que estamos tratando? Porque vamos a ver ahora otro tema del milenio que menciona Apocalipsis, pero ya hoy concluimos con lo que es las características de ese tiempo, la religión de ese tiempo, el sistema sacerdotal instituido, el porqué de los sacrificios. Todo eso ya lo dejamos hoy por estudiado. Si tiene alguna otra pregunta, algún comentario, ya lo puede hacer, o si no, nos despedimos. Que ya usted sabe, hermanos, que una de las cosas también que quiero resaltar es que tenemos que aprender a darnos cuenta de detalles que son los que me dejan saber a mí cuando estamos tratando el tema de las profecías, que es la parte más difícil de interpretar de la Biblia, cuando se trata de las profecías. ¿Qué detalles son los que me dejan saber a mí? No, aquí está hablando del templo cuando se estaba reconstruyendo. ¿Por qué? Porque estos profetas tuvieron que darle una profecía a su tiempo en que vivieron, a la edad en que ellos vivieron, con relación a la situación de Israel en aquel entonces. Por eso nosotros tenemos que saber cuándo ellos le hablan a Israel en aquel entonces y cuándo se están refiriendo al templo mesiánico. Fíjate, no es el templo de la gran tribulación, no podemos confundirnos. Recuerden, ese templo de la gran tribulación, el anticristo lo va a construir para él mismo sentarse y profanarlo, va a ser destruido en la gran tribulación, y el templo del milenio es completamente diferente. Va a abarcar más territorio del que está ocupando en este momento la Mequita de Omar. Va a ser puro y santo, significa no se va a mezclar con otros edificios gubernamentales o cualquier otro tipo de religión. Y es muy probable que según Apocalipsis 11, el templo del milenio llegue a ser, del milenio no, de la gran tribulación, que ese territorio llegue a ser compartido con los palestinos. O sea, el anticristo va de alguna manera a traer una paz reunificadora entre ambos pueblos,
y van a convivir juntos prácticamente en ese tiempo de la gran tribulación. Eso usted lo puede leer en Apocalipsis 11. Pero eso es diferente al templo milenario. ¿All right? Muy bien, entonces nos ponemos en pie y nos despedimos. Gracias te damos, Señor, pero queremos recordar lo que tú nos hablaste al principio de la clase. Te damos infinitas gracias por el sacrificio de Cristo, que nos libró de la muerte y nos libró de los terrores del infierno. Te damos gracias por el sacrificio de Cristo, Señor, que permite que hoy podamos tener comunión con ese Dios 3 veces santo, que en el pasado, Señor, las personas no podían ni acercarse al borde del monte donde tú te manifestaste. Todos esos beneficios los recibimos por la gracia de Cristo. Por la gracia de Cristo hoy podemos ser adoradores y podemos en un pocos minutos, Señor, celebrarte y darte culto. Padre, que ese sacrificio de Cristo en la cruz sea suficientemente fuerte para animarme, Señor, a cada día presentarme en sacrificio vivo, agradable delante de ti. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.